las estrategias del proyecto de asociatividad o del fondo Emprender, Entonces, el Fondo Emprender tiene un dinero para proyectos de desarrollo y proyectos tecnológicos como este. Y sería interesante tener la posibilidad. Ese sería un negocio. El otro negocio es coger las madres gallinas criollas y sacar huevos para obtener polla totalmente criolla, que es lo que me han pedido también muchos productores. Me dicen, mire, yo quiero meter 2000 gallinas criollas en la técnica de la gallina feliz y producir huevo totalmente criollo. Huevo que me lo están pagando 800 pesos, 900 pesos, pero en este momento en Colombia no hay quien produzca gallina criolla, gallina campesina, en volúmenes, vuelvo y les cuento, el volumen. Entonces ahí es donde tenemos que mirar la posibilidad de alternativa de negocio y posibilidad de negocio, ¿no? Don Vale, Josuriel, muy buenas tardes, don Josuriel. Don Josuriel, ¿me escucha? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo ha estado? Casi no lo escuchamos, don Josuriel. No, señor, estaba guardando el teléfono, doctor. Tranquilo, don Josuriel, bienvenido. Bueno, muy amable, señor. Bueno, ok. Bien, estamos mirando preguntas, vamos a darle 3 minuticos más a las personas que se están integrando e iniciamos. Hoy voy a iniciar con un video muy cortico de cómo hacer limpieza del huevo. Es un video que hicimos con unos chicos de un colegio distrital aquí muy cerca, que les estaba saliendo contaminado el huevo y les enseñamos cómo hacer limpieza y sacarlo totalmente limpio al mercado. Entonces vamos a iniciar también con ese video. Es un video muy corto, pero cómo hacer limpieza y que los huevos salgan inocuos. ¿Qué quiere decir un huevo inocuo? Que no está contaminado y que está apto para el consumo humano. Entonces también vamos a trabajar hoy un video muy corto que les prometí desde hace 8 días la clase de manejo integral del huevo. Entonces, bienvenidos todos y vamos a iniciar. Ya son las 4:10. Voy a compartir la pantalla. Tan pronto salga la pantalla compartida, alguien abre el micrófono y me cuenta tan pronto salga la pantalla compartida. Listo, ahí está la pantalla compartida. Vale. Ustedes si quieren. Si quieren voy acá. Bien, entonces con este título es que nosotros nos vamos a certificar como emprendedores en producción de huevo. Entonces aquí va a arrancar el video, va a iniciar el video sobre la limpieza del huevo. Por favor, concentrémonos. Está grabado un poquito bajito, entonces para quienes tengan bajito el teléfono, súbanle el volumen, súbanlo a su máxima audición, que podamos escucharlo muy bien. ¿Vale? Entonces vamos a escuchar a ver si lo podemos lograr. El huevo contaminado. Es normal que el huevo no salga contaminado. Con barro, con estiércol, se le pega la viruta, se le pega normalmente las plumas que están dentro del galpón. Por favor, para limpiar los huevos, nunca lo haga húmedo, ni con trapo húmedo, ni servilleta húmeda, ni toallitas húmedas. Nunca. Hágalo en seco. Uno es hacer una navaja o con navajas o un cortador, un bisturí. Y empezamos a... Listo. Se sigue limpiando con la navaja. Ahora, si tenemos una grata metálica
o tenemos una, ¿cómo es que se llama esto? Esponjilla. Una esponjilla metálica, se limpia. Ya cuando lo tengo totalmente limpio y le levanto el estiércol, le levanto el barrito, queda rayado un poquito. ¿Cómo lo hago para que me quede brillante? Abro un huevo de los que se me vencieron y con la clara, con un pincelito lo pinto y que queda. Mira cómo está. Eso bien lavado y bien seco y lo verá, ahorita lo pintamos. Entonces, ¿se acuerda cómo me lo tapo, no? Ahí está la foto. Y esto lo va a hacer rápido y las señoras empiezan a cogerle una velocidad a esto y las señoras recuperan rapidísimo las cubetas. Algeciras produce 2 millones de huevos día. Huevos Quiques produce 500.000, 600.000 huevos día. Entonces son galpones de 20.000 gallinas, 30.000 gallinas. La esponja puede ser un bombril. Entonces puede ser un bombril y es mucho más rápido. Es mucho más rápido. Y los que se nos dañan, entonces los utilizamos para recuperar el huevo. La metálica me gusta mucho, el bombril ese, es una berraquera, ese es rapidito. Entonces, si nunca lo hagan con húmedo yo, sino en seco. Entonces, con un bombril, esto es rapidísimo. Con un bombril se pasa así y le quita absolutamente todo. Entonces con el bombril nos queda más perfecto. Entonces una grata que es más gruesita o un bombril. A mí me gusta mucho el bombril porque gana uno mucho tiempo. Y esto, el bisturí o la cegueta, normalmente hacemos las de cegueta, se le saca filo y eso es una berraquera de súper filo. Entonces con el bombril me queda hinchado. ¿Sí se dio cuenta cómo está este huevo, no? Sí. Entonces, el bombril. Vale. Y entonces vea, utilizo esto cuando está totalmente limpio. Aquí me quedó un poquito sucio por lo que no tenemos el bombril, pero así tiene que quedar. Esto es rápido. ¿Sí ve? Y con un huevo estos pinto por ahí 50, 100. Entonces, rinde mucho. Y queda totalmente limpio. Aquí nos queda un poquito sucio. Ahí más que todo es para mostrarle cómo se hace el ejercicio. Y el huevo tiene que quedar supremamente limpio. No tiene por qué quedarnos sucios ni quedarnos contaminados. Eso da pena sacar al mercado eso. Entonces vea, se hace así. Recuerde cómo estaba totalmente embarrado. Y le damos un toquecito de brillo. Y se pone ahí y él se seca. ¿Listo? Tiene que quedar así. Muy bien, entonces miremos para ir cerrando el
capítulo sobre el manejo del huevo, cómo se puede limpiar en seco, por favor. Nunca humedezcan, nunca lo laven, nunca utilicen agua, sino siempre en seco. Es muy sencillo, rápido y por favor, prohibido sacar al mercado huevo contaminado, donde se vea la caca, las heces de la gallina o la viruta pegada o la pluma, que la presentación es muy maluca. Entonces, huevos inocuos, inocuos quiere decir que son libres de contaminantes y que tienen que salir en perfecto estado para consumo humano. Preguntas sobre la manipulación y manejo del huevo. ¿Hay alguna pregunta, aporte? No hacerlo en húmedo ni mojado, sino en seco. Preguntas, aportes. Bien, no hay preguntas, no hay aportes. Continuamos. ¿Me están escuchando? ¿Alguien que abra el micrófono? Sí, profesor, se está escuchando perfecto. Bien, entonces si no hay preguntas, aportes, vamos entonces a arrancar con el tema de hoy, la elaboración y manejo de concentrado artesanal. ¿Por qué es, y lo quiero llamar artesanal? Porque es hecho en la finca. Hoy día, con la pandemia, con el paro que tenemos mucha dificultad para la llegada del concentrado, es como mirar alternativas en la finca para poder hacer concentrado, poder hacer una premezcla, hacer un concentrado. Sabemos que no vamos a hacer grandes volúmenes en toneladas, pero sí podemos hacer un concentrado o un alimento para salir del momento, salir de la crisis, y si podemos estandarizar y establecer una formulación, una dieta, y la finca da los insumos y podemos cultivar los insumos para hacer nuestro concentrado, pues es una berraquera. Entonces la invitación es que ahí aparecen la cantidad de insumos que podemos nosotros cultivar en la finca. Muchos insumos los podemos hacer, fabricar, cultivar. ¿Cuáles? Maíz amarillo, el sorgo, trigo, cebada, el mismo botón de oro, el mismo matarratón, nacedero, el bore o el otro hoja grande se llama, a ver si se me olvidó, el bore o el ramio. Son todos estos elementos que están en la finca, que tienen una formulación buena, y lo veíamos hace 15 días en clase en nutrición, cuando veíamos el bromatológico, es decir, la constitución de esos ingredientes, cuánto tenían de proteína, cuánto de calcio, cuánto de minerales. Entonces, la elaboración del concentrado artesanal en casa, que podemos hacer 1 o 2 bultos, 3 bultos para tener para la semana y una producción para la semana, pues es una alternativa que hay que aplicar ya. Sé que muchas fincas tienen espacio sin hacer nada, entonces es como empezamos a utilizar hasta el último centímetro de la finca para cultivar alimentos, tanto para el ser humano como para nutrición y alimentación de nuestros animales. Entonces, bienvenidos todos, para que un buen avicultor es también un buen agricultor. Es decir, que puede hacer muy buena producción agrícola para obtener insumos. Hacia allá es que queremos que las fincas sean autosuficientes, sean sostenibles, bien sea en pandemia, en paro. La finca tiene que producir igual o mejor, ¿vale? Que no sea un tropiezo estos paros, que muchos están fracasando, cerrando fincas, cerrando producciones, porque desafortunadamente los insumos para ser concentrados en Colombia vienen afuera del país, vienen de Canadá y norte de los Estados Unidos. Eso hace que los costos del concentrado sean muy altos, porque vienen en dólares.
Estamos comprando en dólares y estamos nosotros comercializando el huevo en pesos. Entonces es muy difícil hacer negocios sostenibles cuando los costos de los insumos, como el concentrado, vienen en dólares y nosotros tenemos que vender los huevos en pesos. La diferencia es mucho. Recuerden que por un peso, no, en Estados Unidos por $1 nos dan un peso. Nosotros acá tenemos que dar 3.500 pesos, 3.600 pesos está el cambio por un peso colombiano. Entonces la diferencia es muchísima. Y entonces no podemos muchas veces financiar esos concentrados tan costosos. Desafortunadamente, con el TLC, el Tratado de Libre Comercio, TLC es el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué hicieron los países? Colombia abrió las puertas para traer trigo, maíz, cebada, sorgo y todos los insumos para hacer concentrado. Pues nos están vendiendo un concentrado costosísimo a 70.000 pesos el bulto de 40 kilos, entonces aproximadamente nos está saliendo por 2.000 pesos kilo. Entonces a veces se convierte insostenible económicamente. ¿Qué hay que hacer? Cultivar en la finca, tener insumos en la finca y hacer un concentrado artesanal. Entonces, desafortunadamente, si tuviéramos nosotros cultivos tan poderosos como tiene Canadá, Estados Unidos, y tuviéramos los subsidios agrícolas que tienen otros países, estábamos produciendo concentrados, bultos perfectamente a 22.000 pesos, 25.000 pesos, que es un promedio estándar en el mundo. Al cambio del dinero sería el valor adecuado para un bulto y no el que estamos pagando, que es cerca de los 70.000 pesos para nutrición, en este caso de gallina ponedora. ¿Queda claro ahí? Preguntas con respecto de por qué sale más costoso el concentrado y cada vez es mucho más costoso porque todos los días sigue el dólar. Hay preguntas, aportes, queda claro qué es lo que está pasando con los concentrados industriales. ¿Cuáles son los concentrados industriales? Los que producen grandes volúmenes. Entonces les puedo mencionar muchas casas como Contegral, Italcol, Raza, Finca, Cresta Roja, Galpón, todas esas empresas multinacionales, porque ya son multinacionales, traen los implementos, los insumos de otro país, fabrican concentrados, nos lo venden al interior del país y una parte también lo llevan a otros países como Panamá, Ecuador, Bolivia, Perú, y entonces esas transnacionales, esas empresas muy grandes que producen concentrado para gallina, elaboran el concentrado, pues desafortunadamente a precios muy altos debido a que los insumos vienen por fuera del país y vienen en dólares. Esa es la razón por qué está tan costoso comercializar y producir huevo cuando no tenemos unos subsidios por parte del Ministerio de Agricultura, no hay unos subsidios por parte del Estado. La mayoría de países tienen subsidiado el sector agropecuario porque los alimentos es un derecho mundial, es un derecho básico a la nutrición y a la alimentación. Pero en Colombia, desafortunadamente, no se está cultivando los volúmenes suficientes y toca traerlos fuera del país. Normalmente entran por Buenaventura y traemos los insumos a Cali. ¿Cuáles insumos? Maíz amarillo, trigo, sorgo, harinas de trigo, harinas de maíz, sorgo, para la elaboración del concentrado. ¿Queda claro? Preguntas, aportes. ¿Hay preguntas, aportes? Bien, entonces continuamos. Señor. Finalmente, pues la pregunta es, y de pronto suena tonta, pero si me encargo de hacer mi propio concentrado, pero igual me compro los insumos, digamos, en un mercado de abarrotes, de acuerdo a unas tablas que usted nos facilitó, ¿sí saldría conveniente o finalmente tampoco saldría económico hacerlo de esa manera? Bien, el análisis financiero que se ha hecho, si yo tengo acceso a estos productos,
claro que me voy a tener una utilidad que es la utilidad que está teniendo las grandes empresas. Las grandes empresas, el hacer concentrado le genera un 40 al 50% de utilidad. Ese porcentaje yo me lo arreglaría haciendo mi alimento balanceado, muy juicioso, con buenas condiciones higiénicas, con buenas condiciones nutricionales para seguir mi proceso en la producción del huevo. Claro que sí, si de pronto yo no en mi finca no tengo el espacio para producir el maíz, el sorgo, el trigo, la cebada, la quinoa, ¿cierto? Pero si usted propone, no, es que yo tengo acceso a comprar el maíz más económico, tengo acceso a comprar el trigo, a comprar la cebada, a comprar el sorgo, pues bienvenido. Y si usted se va a dar cuenta que en el mercado usted compra un bulto en 70,000 pesos y si usted lo produce y le sale por 45,000, 50,000 pesos, pues ¿será que esos 20,000 pesos de diferencia le sirven? Claro que sirven. Claro, y si usted multiplica por volúmenes que va a ser todo el año, pues se va a dar cuenta que vale la pena. Claro que sí. Vale, gracias por la respuesta, profe. Con mucho gusto. Claro que sí. De eso se trata. De hacer nuestro propio alimento y mucho más económico. Y fincas que pueden producir los insumos, pues una berraquera. Si yo puedo hacer mi propio alimento concentrado, tendremos nuestra alimentación sostenible. Entonces vean los nutrientes, nosotros lo vimos hace 15 días en la clase de nutrición avícola, que necesitamos de proteínas, que son esenciales. ¿Recuerdan la proteína para gallinas? Por encima del 17% de tener mi fórmula, debe tener mi concentrado por encima del 17% de proteínas. Ahorita lo vamos a ver cómo lo vamos a compensar y están las recetas para que ustedes la tengan, ya la tienen en la lectura y aquí viene la parte complementaria de esa lectura. Entonces necesitamos unas proteínas. Y yo les mandé los bromatológicos donde hay proteína. ¿Dónde hay proteína? Matarratón, botón de oro, nacedero, ramio, el bore, está la yuca, la hoja de yuca, la guayaba, el maíz amarillo, todas las clases de maíces también aportan toda esa proteína. La misma quinoa, la quinoa tiene un buen porcentaje de proteína y un buen porcentaje de calcio. ¿Vale? Entonces, ¿qué más necesita una gallina? Vitaminas. Vitamina B, vitamina C, vitamina B12. Todos estos elementos están en los nutrientes que vienen en las raciones. La gallina lo toma y si ustedes se acuerdan que vimos el sistema digestivo, cómo fija cada nutriente y lo va bajando al sistema digestivo para formar la cáscara, para formar la yema y para formar la clara. Y viene el agua. El agua es el alimento silencioso en avicultura. Todo el mundo me dice, no, profe, yo en la tarde, en la noche yo no les coloco agua porque no hay necesidad. Es mentira. La gallina debe tener agua 24 horas. Las 24 horas del día, por favor. Los bebederos llenos de agua potable. No es agua estancada. Evitar aguas con problemas de contaminación, por favor, tiene que ser agua potable para las gallinas. Entonces, tengan cuidado y recuerden siempre, el consumo de agua es el doble del alimento. Entonces, si la gallina se come 100 gramos, 110 gramos, debe consumir en agua el doble de su alimento. Entonces, para que hagamos esa proporción y nunca les falte agua. Entonces, estamos hablando más o menos de 200 mililitros. Estamos hablando de 200 mililitros por gallina en 24 horas. Si se come 100 gramos, va a consumir más o menos 200 mililitros. Uno no los nota, pero si usted empieza a sumar y empieza a mirar, ahí están compensados. Entonces el agua es el nutriente silencioso, el alimento silencioso. Sin agua no hay buena postura. Si nos faltó agua, baja la postura, baja
la fijación de las proteínas, de la energía y de las vitaminas que tiene ese concentrado que vamos a hacer. ¿Queda claro, por favor? Lo del agua es súper clave. 24 horas. Profe, que es que yo veo que a veces no toman. No importa, mantenga llenos los bebederos. ¿Listos? Ok. Perfecto. Entonces, si no hay preguntas de esta filmina, vamos a los nutrientes para seguirlo comprendiendo cómo es que vamos a hacer la receta. Esta parte también ya la hemos trabajado hace 15 días en la clase de nutrición avícola. Entonces, los alimentos constructores, ¿cuáles son esos alimentos constructores? ¿Y a qué se refieren? Constructores son aquellos que me ayudan a sintetizar el calcio y la proteína para construir la cáscara y tener una buena formación de clara y yema. Por eso entonces hablamos de la soya, hablamos del maíz amarillo, hablamos de fríos, hablamos de lenteja, de habas, de alberjas, todos aquellos cereales que tienen una composición, ¿te acuerdan? El bromatológico o la composición nutricional. Por eso a cada elemento que vimos le regalé el bromatológico para que miremos cuánta proteína, cuánto calcio, cuánta vitamina y lo que hace que se convierta en una buena dosis para las gallinas. Vienen los alimentos energéticos. Igualmente, el maíz, la harina de maíz, ¿qué es? Pues carbohidratos. La harina de trigo, ¿qué es? Carbohidrato. La misma papa o eso se llama, a ver si se me olvidó. Toda esta composición de alimentos energéticos necesita la gallina para hacer un movimiento, ir al nidal, bajar, subir, el movimiento que hace en el día, en el que camina. Entonces es un desgaste diario que hace la gallina, tanto en calcio para hacer el huevo, como en minerales y vitaminas para la constitución del huevo. ¿Vale? Y más el mantenimiento de la gallina, porque ella se mueve, ella escarba, ella sube, baja a los nidales, está bebiendo agua y eso hace que los alimentos y concentrados tengan un porcentaje en alimentos energéticos. Entre eso el carbohidrato y las glucosas, los azúcares se convierten en energía. Entonces habíamos dicho que una vez a la semana o 2 veces a la semana en el agua, un toquecito de melaza, un toquecito de panela para compensar también un poco la energía. ¿Listo? Entonces los alimentos reguladores. Hablamos de alimentos reguladores. Hoy me preguntaban por el chat de la lectura que lo de las cáscaras de huevo. Entonces las cáscaras de huevo lo que tienen es carbonato de calcio. Volvemos a hablar de la cáscara de huevo que es muy buena para moler. Si queremos secarla, mucho mejor. Profe, es que tengo tantas cáscaras de huevo en la semana que yo reúno porque aquí consumimos tanto huevo y más los que me guarda mi familia, mi tío, mi primo, yo reúno bastantes y en la semana estoy sacando casi media libra de carbonato de calcio porque muelo las cáscaras. Pues la berraquera, ahí está el carbonato de calcio. Vamos a devolvérselo a la gallina nuevamente, ella lo reprocesa. Entonces, miren, no hay necesidad ni de comprarlo si yo tengo acceso suficiente. Si en estos alimentos reguladores no tengo cáscara suficiente, compramos el carbonato de calcio. Compramos el kilo de carbonato de calcio. Está a 5.000 pesos, 6.000 pesos. O bicarbonato de calcio o cloruro de calcio. Cualquiera nos sirve. Cualquiera de los tres nos sirve. ¿Vale? Son reguladores que nos permiten fijar los elementos mínimos que necesita un animal, en este caso nuestra gallina. Otros alimentos reguladores que sacan las casas concentradas es el hueso molido. Muchas casas sacan parte de la proteína, el calcio del hueso. ¿Qué hacen ellos? Deshidratar. ¿Qué es deshidratar? Pasarlo por unas bandejas en un horno o pasarlos en unas bandejas por un secador
los dejamos totalmente secos, totalmente estériles, es decir, que no tengan ningún contaminante y los pasamos por el molino. Las grandes empresas de ahí sacan también el calcio, de los huesos, especialmente del bovino. Entonces muchas veces cuando eso se llama, se me está olvidando, cuelgo la res, la desposto, voy despostando y quedan la cantidad de libras y kilos de hueso. Todos esos huesos se hace un tratamiento especial y de ahí sale la harina de hueso para compensar el calcio. Esos son procesos más costosos, mucho más técnicos. En otros concentrados, como en piscicultura, se utiliza la harina de sangre. Se deshidrata la harina de bovinos y se obtiene toda la parte de proteína. Otros lo sacan de la harina de pescado. ¿Cómo la sacan? Los grandes buques que pescan para camarón, que pescan para atún, todos esos productos pequeños que no son procesados, los deshidratan, nuevamente les sacan el agua, los convierten en materia seca y los pasan por un molino. ¿Y qué es? Pues harina de pescado, donde van las escamas, donde va la parte ósea y la carne seca, totalmente deshidratada porque la pasan por hornos o la pasan por serpentines calientes para extraer el agua y lo que hacen es pasarlo a un molino y obtienen la harina de pescado. Ustedes van a encontrar mucho concentrado con harina de pescado, harina de sangre, harina de hueso para complementar. ¿Y qué es? Pues alimento. Entonces, todos estos nutrientes que se necesita para hacer, nosotros también lo podemos obtener, tanto de la parte agrícola como de la parte pecuaria, parte agrícola, parte pecuaria. Muy bien, preguntas hasta ahí sobre nutrientes, porque lo comprendimos también hace 15 días cuando vimos toda la parte de fisiología de la alimentación. Preguntas, sugerencias, comentarios complementarios. ¿Alguien lo tiene? ¿No hay preguntas? Continuamos. Muy bien. Entonces, estos nutrientes. ¿En qué nos vamos a beneficiar para hacer concentrados artesanales? Nos vamos a primero, ahí lo ven en verde, seguridad del alimento. Es decir, que lo vamos a tener en la finca. 365 días, 24 horas voy a tener alimento. Cuando yo hago buen cultivo y proceso el mismo alimento para mis gallinas. Haya paro, haya pandemia, haya invierno, se cerró la vía, se cayó el puente, que es lo que normalmente nos pasa en las fincas. Profe, me cayó el puente y cómo entra el carro con los 20 bultos, los 30 bultos para 15 días, para el mes. ¿Cómo hago? Ya pagué la tonelada y ya me traen los 20 bultos. Se cayó el puente y estamos a 6 kilómetros. O hágase el recorrido usted y échese al hombro su bulto y haga 20 viajes. Entonces, toda la dificultad. Entonces, no, haciendo el concentrado en la casa, en la finca, en la cabaña, tenemos seguridad del alimento. Vamos a tener los 365 días. Entonces, le vamos a ganar al paro, le vamos a ganar a la pandemia, le vamos a ganar el invierno o al exceso de verano. Que hay exceso de verano y se demoró en llegar el alimento porque no hay. Así de sencillo. Muchas bodegas en los municipios como en Vianí, en Sasaima, en Villeta, ya me están diciendo, profe, ¿qué hacemos? Que no hay concentrado. Se me está acabando, me estoy bajando de 110 gramos a 60 gramos, 70 gramos y se me cayó el promedio de huevo. Entonces no nos va a pasar porque tenemos cómo alimentar. El segundo es buena nutrición. En esa parte, como tengo el concentrado, puedo acceder a los 110 gramos para cada gallina, para todos los días 110 gramos. Producción de huevo, me mejora el huevo, me mejora el tamaño, me mejora la producción. Aquí ya hemos tenido ejemplos de personas que tenían un poco bajo el promedio del huevo, de postura de huevo día, o ya
están llegando al 90% de postura. Lo ideal es llegar al 95, 98%. Los grandes proyectos y los pequeños y medianos, usted llegando a tener el 98%, 95%, es una berraquera. Ejemplo, si tengo 100 gallinas en postura, lo ideal es que usted recoja todos los días 98 huevos. La berraquera. Profe, que hoy no tuve sino 95, todavía está en buen promedio. Que de las 100 gallinas recogí 90 huevos, tiene buen promedio, pero no lo debe bajar de ahí. ¿Cómo lo hacemos? Pues con buena nutrición, cumpliendo los 110 gramos y que esos 110 gramos tengan buena proteína, buen calcio, excelente agua, excelente manejo de los beberos, de los comederos y buena bioseguridad para que no me entre ninguna enfermedad, no me entren parásitos, no me entre la pulga o chinche o piojo de la gallina, no me entre. ¿Y qué hago? Bioseguridad. Entonces el pediluvio, me lavo muy bien las botas, mi tapabocas, manipulación buena, lavado higiénico de manos y buena producción de huevo. Entonces es importantísimo esta parte de producción que va ligado al agua, va ligado a la bioseguridad y que tengan los requerimientos mínimos. ¿Cuál es el requerimiento mínimo? 110 gramos y 24 horas de agua. ¿Aumenta el peso o se mantiene el peso de las gallinas? Ese es un beneficio grandísimo que yo puedo tener durante los 365 días del año. Es poderles dar esa nutrición mínima complementaria para que no se me vayan a escalcificar ni la gallina pierda peso. ¿Qué sucede cuando pierde peso la gallina? Se dedica a ganar el peso y se descuida la producción de huevo. Entonces mire que es directamente proporcional el consumo de alimento con la producción de huevo y con el aumento del peso de la gallina. Recuerden que las gallinas normalmente pesan entre 2.5 a 3 libras. Por eso es importante, el día que lleguen nuestras gallinas, pesamos unas 10 gallinas y tenemos un promedio, una idea de con qué peso me llegaron y mantener ese peso. La gallina llega a las 16 semanas con 2.5 libras de peso. Normalmente alcanzan a 2.7, 2.8 y llega a la madurez sexual. Y se mantienen en ese mismo peso. Entonces, por favor, para que no vayan a perder peso las gallinas, porque estaría en riesgo la producción del huevo. ¿Queda claro? Dice recursos de la finca, ese es otro beneficio. Yo puedo poner a producir, mire, profe, es que tengo unos 2, 3 potreros sin hacer nada. Ahí está, metamos maíz amarillo, sorgo, metamos trigo, cebada, metamos quinoa. Entonces cultivamos. Por favor, un buen avicultor también es un buen agricultor, muy buen agricultor, y estos recursos de la finca permanecen ahí. Puedo cosechar muy bien a bajos costos. Ayúdense con la UMATA, ayúdense con la Secretaría de Agricultura del departamento. Ellos tienen proyectos de fomento agrícola. Entonces háganse a una buena semilla de maíz, de trigo, de sorgo, de avena forrajera. Entonces ayúdense con el agrónomo de su municipio. Venga, doctor, ¿qué tenemos para este año y qué semilla están manejando? Entonces, normalmente hay un maíz porba, que ellos utilizan para alimentación. Es muy bueno porque la mazorca es de buen tamaño y el grano es de buen tamaño, un color amarillo que tiene buen caroteno que le ayuda muchísimo. Y bien, esta última pregunta que creo que me la hacía don Francisco, que si económicamente se justifica cultivar y obtener esas ganancias. Sí se justifica. Si yo tengo para cultivar, bienvenido, hermano. Claro que sí, me va a dejar esa utilidad que se está llevando el dueño de la bodega agropecuaria en su pueblo. Quédese usted con esa ganancia, quédese usted con esa utilidad. ¿Vale? Preguntas sobre estos 5 aspectos, 6 aspectos con el económico. Preguntas. Entonces vean los beneficios que nos puede dejar el concentrado y nos puede dejar como el
el concentrado artesanal, lo podemos hacer para ganarnos ese dinero. Preguntas, aportes. Profe, Señor. tengo una duda. ¿El maíz tiene que ir molido o partido? Voy para allá. Ahorita ya les voy a mostrar. Se pueden hacer en ambas. Creo que es don José Uriel que me está hablando. Correcto, señor. Entonces se puede hacer en harina y formamos el pellet o la pelletizadora. Ya les voy a explicar y les voy a mostrar fotografías. Entonces se puede hacer de ambas maneras. Partido y se puede hacer en harina y formamos la pelletizada. De ambas formas se puede. Ambas las sintetiza la gallina. ¿Se acuerdan el sistema digestivo hace 15 días? Yo lo expliqué parte por parte, cómo llega al estómago y los ácidos gástricos empiezan a desenvolver ese maíz. En el caso, si yo se lo doy partido, lo van desenvolviendo en moléculas, las cuales son calcio, proteína, aminoácidos. Después pasa a donde encontramos el verdadero molino en una gallina. ¿Cuál es? La molleja. Por eso llevan piedritas. Recuerden, todo concentrado lleva una parte, un porcentaje de piedrita que ayuda a que la molleja termine de desenvolver ese maíz que acaba de mencionar don José Uriel, ese pedacito, y lo disuelve, lo desata, lo disuelve y mira y coge el caroteno y lo fija, coge el calcio y lo fija, coge el carbohidrato y lo va fijando, lo va haciendo para armar el huevo. Entonces se puede en harina y se puede partido también hacer la mezcla. La gallina lo come muy bien. Recuerden que la gallina ya está en la condición de comerse un grano de maíz, un grano de frijol, un grano de trigo, cebada, que es mucho más pequeño todavía. ¿Vale? Voy para allá. Muy buena pregunta, don José Uriel. ¿Qué otra pregunta? Profe. Señor. Si llegaba el caso, digamos que uno opta por hacer su propio alimento, digamos en el sistema de gallina feliz, digamos que sí se ve mejor representado, digamos si yo hago mi propio alimento y adicionalmente en el sistema de gallina feliz estoy proporcionando frutos de la finca, guayaba, no sé, residuos de la casa, de todas esas cosas, sí es buena. Excelente propuesta. Entonces, mire, muchos dicen, voy a hacer mi concentrado y más o menos voy a suministrar el 60-70% en este concentrado que hice y suplemento con guayaba, suplemento con bore, suplemento con matarratón, les cuelgo las ramitas de... Claro, y hacemos el balanceo de raciones. Nosotros como zootecnistas vimos varias balanceos de ración 1, balanceo de ración 2 y vimos como 3 materias en los 6 años sobre balanceo de raciones. Se llama balanceo de raciones, que es el ejemplo que usted da. ¿Qué porcentaje doy de concentrado que yo hice más otro porcentaje de alimento en fresco, alimento en fresco, como los que me está diciendo, ¿no? Claro que sí, bienvenido, claro que sí. Completando siempre los 110 gramos que come una gallina, ¿no? Hay gallina que solo dura en pastoreo y muchas veces no le hacen suplementación. ¿Y la gallina qué hace? Pues busca su lombriz, busca su chiza, busca el saltamontes, busca la lombriz. ¿Qué le da? Pues proteína. ¿Qué es la lombriz? Proteína, carbohidrato, y le da caroteno por la coloración roja para que la yema quede muy bien. ¿La cucaracha qué contiene? Pues proteína. ¿El saltamontes qué es? Proteína. ¿Vale? Listo, gracias, profesor. Con mucho gusto. Bien, señor. Sería bueno, se puede suministrar la guayaba deshidratada, igual que plátano verde deshidratado. Correcto, voy para allá. Voy para allá. Entonces estamos en los beneficios y voy para allá donde dice raciones. Aquí en las raciones
vamos a hacer un ejemplo cuando tengo 10 gallinas y voy a hacer una cantidad de 25 libras, ¿cierto? Para que me dure una semana. Con 25 libras voy a alimentar por una semana, por 7 días, 8 días, 10 gallinas. ¿Vale? Entonces, vamos, esto lo tomé como ejemplo para hacer un concentrado semana a semana. Pero si usted quiere y dice, no, es que yo no tengo 10 gallinas y no tengo 100, entonces multiplica por 10 la fórmula. Profe, es que yo no tengo 100 gallinas sino 200, entonces multiplica por 20 la ración que les voy a dar. Profe, yo tengo 500, multiplica por 50 la ración que les voy a dar. ¿Vale? Entonces vamos a hacer una ración. Tengo 10 gallinas ponedoras de raza Isan Brown, ¿cierto? Que pesan aproximadamente 3 libras o 2.7 libras. Pesa aproximadamente. Vamos a construir 25 libras para alimentarlas durante 8 días. ¿Claro? Entonces vamos a hacer ese concentrado y les tengo varias formulaciones. Entonces, a partir del frijol, vamos a hacer una formulación a partir del frijol y aquí le voy a contestar a don José Uriel cuando veamos las raciones. Entonces, mire, cuando yo tengo frijol disponible, porque, profe, cultivé frijol y me dio una berraquera con la variedad bola roja, me ha dado muy buena producción. Tengo ahí 6 bultos, tengo más o menos 6 bultos por 40 kilos, tengo como 200 kilos, entonces voy a convertir todo eso para mis gallinas, pues la berraquera. Además de que ya tengo, aparte el alimento, el frijol que tengo para el año, ya lo tengo en bodega para el consumo de mi familia y de mi núcleo familiar, pues tengo para hacer el concentrado. Entonces dice maíz, ¿maíz cuál? Maíz amarillo, puede ser un maíz amarillo porva. El porva se ha adaptado muy bien a los municipios de Cundinamarca por la temperatura, la mazorca es grande, el tamaño del grano de ese maíz ha funcionado y sin embargo hay otros maíces también ya adaptados. Ayúdense aquí con el agrónomo de la UMATA y muchos tienen programas de fomento y les dan las semillas. 3, 4 kilos para sembrar, 6 kilos de semilla, háganle, ahí está. Ayúdense con la UMATA, mire, señor director de la UMATA, necesito el tractor por 6 horas, por un día. Sí, claro, usted lo mando tal día y usted dele el almuercito allá al operario y hágale y aproveche el tractor un día, claro que sí. Entonces, eso es negociable, ayúdense y hablen con los agrónomos de las UMATAs, con el agrónomo de la Secretaría de Agricultura, con el agrónomo y el zootecnista de la CAR. Todos ellos tienen programas de fomento que les pueden ya ayudar con semillas ya adaptadas a la región porque tienen y dentro de los programas de fomento está esa parte. Entonces ayúdense. Maíz amarillo dice 18 libras. Maíz de frijol 6 libras. Hojas deshidratadas. ¿Aquí a qué se refiere hojas deshidratadas? 1 libra. Complementémoslo con hojas de matarratón o de bore, de nacedero. Todas las que yo les di hace 15 días con el bromatológico, ahí dicen cuánta proteína. Necesitamos 1 libra seca. Entonces aquí es donde viene, que también les voy a mostrar ahorita cómo se puede secar y que se lo vi a don José Uriel allá en San Juan de Río Seco. Él hizo una secadora y ahorita me va a ayudar muchísimo porque nos va a explicar también los beneficios de una secadora muy fácil de hacer, de construir en su finca y que pueden coger 10, 20 libras de botón de oro, de matarratón, de bore, de guayaba, de mango y lo van deshidratando. ¿Para qué? Para tener esta parte.
Azúcar, dice 2 cucharadas. Profe, no tengo azúcar, pero tengo el jugo de la caña de azúcar. Yo lo paso por el trapiche allá y obtengo, imagínense, ese le sirve. Y una cucharada de sal. Profe, tengo sal mineralizada del ganado. Listo, una cucharadita. Esta es la primera ración donde la base es el frijol, pero yo puedo complementar en estas que me dice hojas deshidratadas, se refiere a hoja de yuca o a bore, vuelvo y les digo, matarratón o botón de oro, nacedero, que me va a permitir, y ustedes ya tienen el bromatológico y saben cuánta proteína tiene. Entonces mire que estamos complementando con la clase de hace 15 días. Esta es la primera formulación que yo se las mandé en la lectura, ustedes ya la tienen y se la voy a mandar en la grabación de la clase. ¿Queda claro? Entonces aquí voy a producir 25 libras. ¿Para cuántas gallinas? 10. Y ese alimento me sirve para 8 días. ¿Vale? Si usted tiene más número, pues multiplique por el número de gallinas para obtener la cantidad. Yo lo hice aquí con 10 gallinas. Usted lo puede hacer con 100 o con 200 o con 500. Vea, la segunda formulación es a base de maíz. Maíz amarillo. Hay muchas variedades de maíz amarillo ya adaptadas a las fincas, a las veredas, y todas nos funcionan. Recuerden que todos los maíces más o menos tienen la misma composición nutricional en el bromatológico. Recordemos que es el bromatológico, es una prueba de laboratorio que hacemos donde me bota qué componente tiene ese maíz, tanto de proteína, tanto de fibra, tanto de calcio, tanto de hierro y tanto de todos los elementos menores. Entonces, esta segunda ración, que es maíz, viene acá, mire, ingredientes. Maíz amarillo, 5 libras. El maicillo, o también se llama, ustedes lo llaman granillo. Ayúdenme un poquito. Maíz amarillo y el maicillo o el maíz amarillo pequeño. ¿Cómo lo llaman ustedes allá en San Juan de Río Seco, en Vianí, en Sasaima? ¿Me escuchan? Yo, profesor, lo desconozco ese maicillo, no sé cuál sea. Sí, es un maíz, es un maíz, ¿perdón? ¿O será el maíz pira, que es ese pequeñito? No, muy parecido al maíz pira, es mucho más alargado, también es amarillo. Entonces, si lo encuentro, ¿cierto? Pues la berraquera. Y si no, pues trabajo 13 libras, 8 y 5, 13 libras de maíz amarillo. Dice fruto de guásimo. Mire, ¿se acuerdan el guásimo que lo trabajamos hace 15 días en la clase de nutrición? Entonces, 5 libras. Pero aquí es donde muchos me dicen, profe, yo no tengo guásimo, pero tengo guayaba. No tengo guayaba ni guásimo, profe, pero tengo mango. Todo eso lo puedo reemplazar por los sobrantes en mi finca. Entonces ya hay muchos frutos que los puedo deshidratar. Ya les decimos cómo los vamos a deshidratar, cómo lo estamos haciendo. Muchos lo hacen inclusive artesanalmente en el horno de la estufa de leña, de la estufa de carbón. Muchos hacen 2, 3 bandejitas, tajan el plátano, tajan el mango en sobre cosecha o el guásimo y lo ponemos a deshidratar, a secar. ¿Qué es deshidratar? Es retirar el agua, la humedad. ¿Cómo lo hacemos? A altas temperaturas. El horno de la estufa, un secador que podemos hacer en la finca, ya les digo cómo hacerlo, es muy sencillo de hacerlo y me sirve para deshidratar. Profe, que yo tengo ahí 3 árboles, 4 árboles de guayaba, hasta se pierde la guayaba porque se cae y ni siquiera tenemos el tiempo de recogerla. Pues hay que recogerla porque hay ahí 5 libras para hacer el concentrado. Las deshidratamos, las secamos, la pasamos por bandejas. Si quieren hacer bandejitas, no entren en gasto. Las bandejas se pueden hacer en el mismo marco, unos marquitos, palitos de la misma madera de la finca, y hacemos bandejitas y hacemos un mostrador y las vamos deshidratando y las vamos moviendo
para que el calor de esa deshidratadora, que ya les voy a mostrar cómo es, y aparecen 5 libras. Hojas deshidratadas. ¿Cuáles hojas? Vuelvo a repetir. Nacedero, matarratón, botón de oro, todas las que vimos y yo les mandé. Aparece el matarratón, mire, 2 libras. Cogemos hojas, deshidratamos. Sal común, 2 libras. O sal mineralizada. ¿Vale? Y cáscara de huevo. Profe, no tengo cáscara de huevo, pero tengo calcio, carbonato de calcio que yo compré 1 kilo. Ah, bueno, nos sirve. Y eso me suma 25 libras. ¿Vale? 25 libras. Esta entonces la base es maíz amarillo. Son muchas las variedades que puedo sembrar en mi finca. Puedo sembrar en mi finca, por favor. Todo esto se puede hacer en la finca. Profe, Veamos, señor. todo está formulado para 10 animales, ¿sí? Esto para 10 animales. Si usted tiene 100, multiplica por 10, ¿sí o no? Ajá. Bien. A base de hoja de yuca. Entonces aquí muchos cultivadores de yuca decían, bueno, ¿y qué hacemos con la hoja? Pues lo que hicimos fue coger la hoja, hacer el bromatológico y nos dimos cuenta que la hoja de yuca, allá aparece la foto, tiene buen componente de harina, tiene buen componente de proteína y tiene fibra. Muy importante al momento de hacer el concentrado, que tiene unos porcentajes interesantes y aquí aparece la formulación, vea. Entonces aparece el maíz amarillo, nos sugieren 14 libras, nos sugieren la hoja de yuca, la cojo con un machete y reúno 5 libras y las deshidrato. ¿Cómo las deshidrato? Las paso a un horno, les saco el agua. Si no, profe, es que yo las deshidrato es colocándolas al sol. A las 9 de la mañana las saco, las extiendo en unas lonas grandes que tengo y con el sol vuelvo y las recojo a esta hora. A las 5 de la tarde los recojo. A los 3 días ya está totalmente seca y la paso por el molino. Profe, que me cansé de pasar el molino con la mano porque me cansaba mucho la mano. Muchos le adaptaron un motorcito al molino Corona y simplemente con 3-4 caballos de ese motorcito que le pusieron una polea al molino Corona y muelen en un ratico las harinas y muelen el maíz y la hoja de yuca y obtengo ¿qué? Harina. ¿Vale? Aquí me hablan 6 libras de frijol. Profe, es que no tengo frijol, si no tengo garbanzo. La berraquera. Profe, no tengo garbanzo, pero tengo quinoa. Mucho mejor porque es muy rica en calcio. La berraquera. Profe, no tengo frijol, pero tengo harina de yuca. La deshidraté y ahí tengo 3 bultos. Hágale, hermano. Con 6 libras de ahí hace ya su concentrado. Viene cáscara de huevo. Ahí dice cáscara de huevo, pero puede ser carbonato de calcio o bicarbonato de calcio o cloruro de calcio. Cualquiera, el más económico, todos tienen, y la base de eso es calcio que necesita la gallina para formar su cáscara. Sal común, me dicen 1.5, súbala a 2 onzas, pesa 2 onzas, y azúcar 2 cucharadas, si tiene azúcar. Profe, no tengo azúcar, pero tengo el jugo de la caña de azúcar. La berraquera, mucho mejor. ¿En qué se convierte el azúcar? En energía, que es la que necesita la gallina para moverse, para confrontar el cambio de clima en frío o caliente en la noche madrugada. Y para eso es que se necesita la energía en la gallina. ¿De dónde saca? De las glucosas o azúcares. Entonces vienen estas 3 raciones que usted las puede combinar de acuerdo a lo que tenga también en la finca y lo podemos combinar, lo podemos utilizar. ¿Queda claro? Hay estas 3 raciones, pueden haber muchas más. Esto es consecuencia de los estudios que han hecho en fincas y han comprobado
que da buenos rendimientos, que la postura de huevo es correcta y se mantiene el peso. Aquí viene el proceso de la materia prima. Ya tenemos la materia prima y aquí viene el cómo lo vamos a hacer. ¿Vale? Entonces hablamos de recolección. Recolectamos la hoja de yuca o recolectamos el maíz o recolectamos el frijol, recolectamos la quinoa. La recolectamos. Entonces, si necesita deshidratar, la deshidratamos. Y ya en el secado les voy a decir cómo lo podemos secar. Las que necesitan picar, entonces la metemos en el picapasto y la picamos. Si tenemos molino, pues mucho mejor porque me va a quedar harina. Pero es que molí 3 bultos y no utilicé sino uno. Y los otros 2 que hago, vamos a guardarlos, que ahorita les voy a decir cómo guardar adecuadamente materia prima para que no se les dañe. Desde que esté bien seca, que esté bien molida, es harina. Queda tal como cuando usted compra harina de maíz o harina de trigo o harina de sorgo o harina de cuchuco. Así queda. ¿Listo? Y así hay que llegar a hacer lo que es muy sencillo. Viene el secado. Viene el secado acá. Entonces aquí aparece la imagen de una cubierta y don José Uriel ya lo tiene en San Juan de Río Seco, se lo vi. Tiene y aquí a la derecha ven que es un pequeño ramada recubierta del plástico que se utiliza para transparente número 5 o número 6. Don José Uriel, ¿qué número es el plástico que usted tiene allá en su secadora? Número 7, profesor. Número 7. El que hizo cubrir una pequeña ramada y obtiene la secadora. Al interior le mete bandejas hechas por él mismo y ahí seca la guayaba, seca el café, seca... ¿Qué más seca ahí, don José Uriel? Don José Uriel, ¿me escucha? Sí, deshidratamos todo aquí en la finca. Además, nos sirve para en el día hacer los yogures. Perfecto. Le viese deshidratar naranja, entonces había superproducción de naranja y ellos lo que hacen es tajarla, cortarla y lo deshidratan y ahí tienen naranja deshidratada. Tienen mango deshidratado, plátano deshidratado. Todo esto que tengo de superproducción en la finca que se me está perdiendo porque no lo consumimos, no alcanzamos a consumirlo, pero sí no lo podemos utilizar. La fécula de plátano, ¿qué es? Pues esa es plátano deshidratado, lo pasan por una deshidratadora y lo muelen. Es harina de plátano. ¿Vale? Que se utiliza muchísimo para los niños, subirlos de peso, subirlos del desarrollo muscular cuando los niños están por bajo de la curva. Entonces viene la secadora, ahí ven en su mano izquierda, es cubrir una ramada que inclusive se puede hacer con guadua y que acumula una temperatura hasta de 60 grados. Don Osuriel, ¿su secadora hasta cuánta temperatura sube? Seis, 5, 6, 8, profesor. Imagine, a 65 grados sube la secadora de don Osuriel. Cuando ustedes cortan banano, plátano, ¿cuánto tiempo dura en deshidratarse, en secarse? Depende del clima, profesor, pero usualmente en clima así cuando está en verano como arrancó ahorita, pero ahí yo creo que en 2 días, 3 días máximo, sí señor. Entonces él recoge todo el plátano que se está perdiendo, se está desperdiciando, lo taja, lo corta, lo mete en bandejas, lo deshidrata y lo muele. ¿Qué tiene ahí? Harina. Lo mismo lo hace con la hoja de yuca, lo hace cuando los 4 o 5 palos de mango que tiene fibra y glucosa, azúcar, fibra y glucosa. ¿Me sirve para el concentrado? Claro que me sirve. ¿Cuántas libras necesito para reemplazar el guásimo? 6 libras. Entonces, 6 libras de
mango de mis 2-3 palos de mi finca que se están perdiendo. Entonces, el secado es bien interesante, sencillo de hacer, muy económico, y tengo una secadora hasta para el café secan ahí en las fincas. Queda una Profesor, berraquera y no tiene ningún problema. Profe, que no quiero hacer la secadora enramada ni con plástico, sino que lo tengo horno, la berraquera. más ¿Y rápido. que ese horno es de leña? La berraquera. También me sirve, y deshidrato, seco las hojas y seco toda esa materia para que no se me vaya a sobre cosechar y finalmente se me pierda, como todas las frutas que le he mencionado. ¿Vale, Profesor, señor? eso es prácticamente plástico de invernadero, sí. Es plástico de invernadero. Es un invernadero bajito donde usted cabe muy bien de pie y maneja todas sus bandejas, deja una calle en el centro y al lado bandejas con todo lo que quiere deshidratar y secar. Ok, profesor, ¿y cuánto fue que dijo don José Uriel que alcanzaba la temperatura interna? 65 grados, eso es un horno, eso es un sauna. Ajá. Sí, pero 65 grados mantiene eso y hay 32 bandejas ubicadas, señor. ¿De qué medida son las bandejas, don Uriel, don José Uriel, qué pena? Las bandejas son pequeñas de 60 centímetros por dentro, por 1,10 por dentro. De 60 con 1,10, y entonces los manipula, él pica el mango, la extiende en la bandeja y al otro día ya está seca. Y ahí tiene la harina. Entonces después de secar, molino. Entonces, si tenemos un molino industrial, la berraquera. Si tengo un molino Corona, la berraquera. Que al molino Corona, profe, le adapté aquí una poleita y un motorcito, entonces yo simplemente lo prendo y ahí estoy moliendo las 30-40 libras en una hora. Ya tengo 30-40 libras. Recojo en un molde de plástico bien bonito y recojo 30-40 libras de esa harina. ¿De qué? De yuca, de banano, de mango, de guayaba. ¿Y qué tengo? Pues harina de una proteína del 7, 10, 12%, con calcio, con carbohidratos, con vitaminas. ¿La guayaba qué tiene? Pues vitamina C, vitamina B, vitamina B12. Y ahí está. Después de moler, como está bien seco, y si me quedó húmeda, ¿qué hago? Lo mismo, lo paso a la secadora o lo paso al horno de mi estufa de leña o lo paso al horno que tengo eléctrico y meto las bandejas. ¿Y qué quedó? Pues harina. Y la meto en un costal. No la utilicé toda, profe. La meto o en un costal o en una caneca plástica con tapa hermética. ¿Han visto las canecas de 40 litros? Esas vienen de 80 litros, de 200 litros vienen las grandes. Entonces las utilizamos para guardar todos esos insumos y esa materia prima. Ahí tengo la materia prima. ¿Queda claro? Profe, tengo Señor. todavía Señor, tengo unas maticas de botón de oro, pero están floreadas. ¿Hay algún problema con quitar la hojita, deshidratarla y molerla, picarla? no hay ningún problema. Si usted mira el bromatológica del botón de oro, le está diciendo cuánta proteína, cuánto carbohidrato, cuánta fibra tiene el botón de oro. Bienvenido. La flor, la berraquera también se la va a utilizar. Claro. ¿Incluye la flor? Sí, señor. Ah, bueno, pues muchas gracias. Esa es la duda que yo tenía, porque para el ganado no subieron eso, ¿no? Pero como usted la va a deshidratar y la va a mezclar con el resto de maíz, con carbonato de calcio, y el mismo carbonato de calcio es la misma cáscara de huevo, simplemente la muelo. Y con todos esos implementos hacemos el concentrado para sus gallinas. Entonces, Uriel le vi como unas 20-30 gallinas de traspatio. Tiene allá sus gallinas criollas y quiere montar un proyecto de gallina ponedora.
¿Cuántas gallinas en producción tiene ahorita don Josuriel? Hay 20, profesor. Tiene 20, mire, ahí va a preparar su concentrado y no tiene que ir al pueblo a comprarlo y a pagarlo a 70.000 pesos del bulto. Sí, profesor, y además quiero es como hacerme el pie de cría para mis propias aves del sistema gallina feliz, pero ya más grandecito, sí, señor. Claro, don Josuriel, que le ayudo, que le colaboro, vamos experimentando, vamos trabajando. Claro que sí. Gracias, Entonces, profesor. con mucho gusto. Entonces vea que todo esto se puede hacer muy artesanal, por eso lo llamo concentrado artesanal. Lo hacemos para pequeñas producciones de 200 gallinas, 500 gallinas. Muchos dicen, no, pero es que yo no tengo sino 50, pero me está saliendo muy costoso. Venga, hagamos el concentrado. ¿Vale? Preguntas hasta acá, dudas, Profesor, señor. se me estaba quedando una pregunta que quería hacerle. Aparte de estas de la hoja de la yuca y esto, ¿se ha hecho algún experimento con pasto de corte, hojas de pasto de corte? Perfecto. Entonces, si usted tiene pasto elefante, tiene un raigrás, tiene un Cuba 22, tiene un buen corte de pasto elefante, igual, hermano. ¿Qué vamos a hacer? Profe, a mí me está sobrando allá como unos 2.000 kilos. Hermano, vamos a cortar. Deshidratamos. ¿Cómo lo deshidratamos? Al sol, ¿cierto? Se deshidrata muy bien al sol y después de que le retira el agua, queda muy seco, lo pasa por el molino y le queda la harina. ¿Qué tiene esa harina? Proteína, fibra, aminoácidos y calcio. Imagínense, Profe, si lo sintetiza para el ganado, ¿cómo no lo va a sintetizar para la gallina si se lo va a poner en concentrado, en peletizadora, en porciones muy pequeñitas, como tan grandes como un grano de maíz? Señor, profe, es que yo tengo un tajito de Clon 51, pues me produce muy bien el forraje. Lo uno, lo otro, si yo paso esa hoja de Clon 51 por la picapasto y lo pongo a deshidratar, ¿me sirve en la misma forma después para pasarlo al molino? claro, lo va a deshidratar, hermano. Claro, Es que lo pico, lo deshidrato y lo paso al molino. sí. O antes de picarlo, si lo puedes hidratar, simplemente lo pone, hace ¿cómo llaman ustedes eso? Un zarzo con palitos de la misma finca, ¿cierto? A una altura de unos 40, 50 centímetros y pone todo el pasto a secar en hoja. Después de que ya está deshidratado, lo pica y lo pasa o directamente al molino. Lo muele. Perfecto. Claro que sí lo voy a hacer. ¿Cuántos kilos puede tener ahorita en este momento? Más o menos, haciendo un cálculo así a ojo. Yo le pongo que por ahí unos 300 o 400 kilos. Imagínese. Es que de Entonces pasto muy rendidor. ahí tiene, y si usted mira el bromatológico de ese clon 21 es Clon 51. 51, imagínese. ¿Cuánta proteína tiene ahí? 17% al 20% tiene ese pasto de corte de proteína. Tiene fibra, tiene aminoácidos, ideal para gallina también. Si lo sintetiza el ganado, imagínese la gallina. Entonces se lo ponemos en harina, ahorita peletizado, les digo cómo lo estamos peletizando y lo podemos hacer fácil. ¿Vale? Muy Perfecto. bien, muy buenas preguntas. Entre más pregunten, por favor, es bueno. Entre más pregunten, la secadora es fácil de hacer. La verdad, muy sencillo de hacer. No tiene ninguna ciencia. Bien, proceso de elaboración de la dieta. Ya dijimos que vamos a preparar 25 libras con los insumos que dijimos, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que hace usted? Pesar. Profe, que yo no voy a preparar 25 libras, sino de una vez voy a preparar 200 libras. La berraquera. Entonces, cogemos, pesamos. Si ya todo está en
en harina, pues la berraquera, hermano, ¿cierto? Después lo mezclamos, hacemos una mezclada. ¿Qué hacen las grandes industrias de concentrados? Tienen maquinaria muy grande para mezclar. Lo mezclan en clúter o lo mezclan en tolvas muy grandes donde va dando vueltas y se mezcla absolutamente. En este caso, hagamos de cuenta que no son 25 libras, sino 25 toneladas. Vamos a preparar 25 toneladas, meten todo eso y lo empiezan a mezclar por gravedad. Por eso las tolvas se llenan de arriba hacia abajo y se van mezclando todas. ¿Vale? Se mezclan. Después de mezclar, entonces voy a hacer una masa o la adición de agua. Lo puedo hacer con agua, pero también lo he visto hacer con suero lácteo, con suero. La gente que hace quesos en la finca, que hace cuajadas, le sobra el suero. Entonces una vez me llamaron y me dijeron, profe, ¿qué hacemos? Que tenemos como 4 cantinas de suero y no lo queremos perder. Y le dije, ¿y hay cerdos? No, profe, no hay cerdos. Y entonces, ¿qué están haciendo? No, pues tenemos la harina y eso como usted nos enseñó. ¿Qué hacemos? Le dije, mojen la mezcla con suero y ahí lo están haciendo con suero. ¿Qué tiene ese suero? Calcio, hierro, fósforo y agua. Y lo están haciendo con ese suero, no lo están botando, no lo están desperdiciando. ¿Vale? Después de que yo ya tengo y voy mezclando, la mezcla queda como cuando ustedes han hecho la masa para empanadas, han hecho la masa para arepas, así queda en esa textura. ¿Cuánta agua? Depende de lo que se va necesitando. Entonces usted va mezclando poco a poco, va adicionando el agua hasta que le quede la mezcla totalmente homogénea, como para hacer una pizza, como para hacer pan, como para hacer empanadas. Así cuando usted mezcla la harina de trigo con agua, ¿vale? Lo puede revolver con la mano, lo puede revolver con una varita, la berraquera y ella, porque las harinas tienen gluten. ¿Qué hacen el gluten? Aglutinar, unir. Une uno la harina de yuca, la harina de maíz, la harina de frijol, el carbonato de calcio y hago una sola masa. La textura queda así, como cuando ustedes van a hacer pan, van a hacer empanadas, ¿vale? La textura es muy sencilla. Y después la paso a la peletizadora. Ya ahorita les voy a mostrar una foto cómo estamos peletizando de forma artesanal y hemos logrado hacer una buena peletizadora que queda seco. Y si les queda un poquito húmedo, simplemente se pasa a la secadora. Bien sea a una secadora artesanal o el horno y lo pasa en bandejas. Y lo pone a secar. Pero es que no tengo ni secadora, ni tengo hornos, no tengo nada. Listo. Entonces lo extendemos y lo sacamos al sol 9 de la mañana y lo recogemos a esta hora, a las 5 de la tarde. Entonces, vamos para el secado. Si lo quieren hacer en la secadora, si lo quieren hacer al sol, la berraquera. Y después viene el empaque. Entonces, profe, me sobró. Yo elaboré 200 libras, pero yo solo necesito, en el día, necesito 5 libras. Va sacando de a 5 libras. Les sugiero una caneca azul. Ahorita les muestro de cuáles son las canecas azules de plástico con tapa hermética para evitar contaminantes, evitar hongo, evitar ratones, evitar cucarachas, la mosca que llega a depositar ahí sus huevos, etcétera, etcétera. La mejor ¿Vale? es tapagancho. Señor, La mejorcita es la tapagancho. también. Entonces, aquí viene la peletizadora, mire. ¿Han visto el molino con que las famas muelen la carne? ¿Se han visto en las carnicerías, en las famas, en las industrias de carne, cómo muelen la carne, que salen como espaguetis porque lo meten a presión? Ajá. Así queda la masa
pasa por el molino y queda exactamente así. Si usted quiere, en la fotografía de la mano derecha, ahí ya se caen los espaguetis y se fracturan y quedan al tamaño de la peletizadora que usted quiere. Si quiero en la fotografía del centro la tengo así y cortar con un machete, baja el machete con buen filo y va cortando al tamaño que usted quiera. Más o menos es el tamaño ideal, es el tamaño de un frijol o de un maíz. Si lo quiere más corto, lo puede hacer. Don Osuriel, aquí es donde le digo que al momento de mezclar, usted puede mezclar el maíz partido. El maíz triturado ya lo puede mezclar al momento de hacer la mezcla, incluye el maíz que ya tiene partido. ¿Vale o no, Uriel? No le entendí bien, profesor. Claro, usted ya tiene el maíz, ¿cierto? Partido. Don José Uriel. Sí, profesor, lo tengo partido. Claro, él ya tiene varios bultos ya de maíz partido porque lo estaba proporcionando así, que también es válido. Pero como aquí el concentrado y él necesita guardar para 15 días, 20 días y hace una sola preparación para el mes, pues al momento, don José Uriel, de tener el maíz ya partido, lo mezcla al momento de mezclar, vierte el maíz partido dentro de la masa y le va a quedar dentro de la peletizadora, le va a quedar dentro del espagueti que se le va formando y usted lo va partiendo al grano y no tiene ningún problema. Incorpora el maíz partido a la masa. No tiene ningún problema. Profe, ¿y esa peletizadora artesanal casi cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo es? En este momento, pero le averiguo. Esto viene por tamaños y viene por, la tolva viene por volúmenes, pero le averiguo. Inclusive ahí en Mercado Libre podemos mirar y nos hacemos, y lo mismo las empresas que hacen toda la maquinaria, se les cotiza y miramos en cuánto puede estar. Muchos han adaptado el molino Corona y lo que le hacen es cambiarle la parte donde muele el maíz, le ponen una y lo hacen con presión. Le meten presión y lo botan en forma de espagueti. ¿Vale? Es una peletizadora normal, usted no necesita hacer sino 50 libras, 40, 50 libras o 100 libras, pues hace un día toda la producción para 2, 3 semanas o para el mes, dependiendo de lo que usted necesite. Entonces la peletizadora es totalmente artesanal también, adaptada, y ahí obtenemos la mezcla bien hecha, bien elaborada. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Aportes? ¿Dudas? Aportes, dudas, preguntas. Solo fue una pregunta, ¿el maíz necesariamente tiene que ser partido o puede ser también en harina? En harina o en partido también. En ambas nos da. No hay ningún problema. Recuerden que la gallina lo asimila muy bien, todo el sistema digestivo que vimos hace 15 días llega al estómago, los ácidos gástricos empiezan a desdoblarlo a nivel del buche inicialmente con la saliva, y el ácido gástrico empiezan a hacer el bolo alimenticio, pasa a la molleja y ahí en la molleja es donde empieza a triturarlo muy bien, se desdobla en proteínas, se desdobla en aminoácidos, va al torrente sanguíneo y ahí es donde hace la distribución para todo el sistema. Así opera cuando ese maíz llega al buche, llega al estómago y llega a la molleja,
y lo desdobla en aminoácidos, en caroteno, en vitamina B, vitamina C, y a través del sistema circulatorio, a través de glóbulos rojos y glóbulos blancos, van haciendo la distribución donde necesita el calcio. Entonces, allí donde necesita el calcio, que es donde necesitamos formar la cáscara de huevo, se va aglutinando el calcio y va formando la cascarita. ¿Y el calcio dónde está? En esa peletizadora o en ese maíz o en ese trigo, en esa soya que acabó de ingerir la gallina. Muy bien, continuamos. Almacenamiento, después de que ya lo tengo apeletizado, entonces si quiere guárdelo en costales. Guárdelo en costales, guárdelo en canecas. Seco, deshidratado, y tengo que guardarlo para 15 días, para 20 días. Entonces, por favor, para almacenarlo en costales, utilice el mismo costal de fibra donde viene el concentrado. Si quiere empacarlo de 20 kilos o de 20 libras, hágalo. Pero séllelo, por favor. Profe, que no tengo una selladora, entonces coja la aguja de talabartar, el mismo hilo del costal, y hace sus puntadas y lo sella. Lo guarda encima de una estiba. Estiba puede ser de madera, ya vienen plásticas también. Entonces, nunca deje el concentrado en el piso. Se le humedece, le puede producir hongo por la humedad del piso. Siempre va en estivas. 2. No almacene pegado a la pared. Nunca lo deje pegado a la pared. La humedad de la pared o el calor de la pared cambia la constitución y la forma bacteriana al interior del concentrado. Evite colocarlo pegado a la pared. Siempre es la pared para una calle, para pasar, para encarrar otros bultos. Siempre con estivas. Siguiente fotografía, ahí lo van a ver. Canecas, la berraquera, la caneca, nos funciona muy bien para esa peletizadora. ¿Vale? Entonces, caneca también encima de una estiva con tapa hermética, 40 kilos, se me llenó y le puse la tapa hermética sellada, cerrada, que no tengamos dificultad. Y la última fotografía, vienen ahí cuando la producción es bastante grande, en el caso de las empresas donde hacen a diario miles de toneladas, ellos producen miles de toneladas semana. En el caso de Italcol, de Contegral, Galpón, Cresta Roja, todas estas empresas dedicadas a la producción avícola, a producción de concentrado para bovinos, para piscicultura, para cerdos, para equinos. Entonces hacen miles de toneladas. Nosotros, como no vamos a poder hacer 3, 4 kilos pan diarios cuando necesitamos para pequeña y mediana producción. Entonces el almacenamiento debe estar en estas condiciones, por favor. ¿Queda claro? Aquí en el almacenamiento, si voy yo a almacenar, por favor, hay que manejar toda la parte de roedores. Uno de los principales enemigos del concentrado, bien sea industrial o artesanal, es los roedores. ¿Qué hay que hacer? Hacer el rataurante, ¿se acuerdan? Esto lo vimos en la primera clase de bioseguridad. Hay que evitar el ratón, la rata, la comadreja. Todos ellos vienen por el concentrado, porque les huele a proteína, les huele a hierro, a calcio. Y ahí está. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esta estructura se llama rataurante, yo la he llamado rataurante. Entonces, muchos dicen, no, profe, pero es que ese plástico me vale 60,000 pesos. Estoy de acuerdo, no gaste los 60,000, no hay necesidad. Coja un tubo de PVC de 6 pulgadas que está por ahí botado y necesita usted solo una varita de 30, 40 centímetros.
lo coloca alrededor de su galpón, lo coloca alrededor de su bodega donde está el concentrado, le hace unos cebos. ¿Cómo hago el cebo? Cojo harina de maíz o harina de trigo o a la harina donde estaba haciendo el concentrado, la tuesta un poquito, la pasa por un sartén, tostarla un poquito y hace unos cebos. A esa harina que ya está tostada, que huele muy bien y que sirve de cebo, sirve de trampa para el ratón, le mete entonces el raticida que compró, que es muy fuerte. Entonces para eso utilice sus guantes, utilice su overol, tapabocas y utilice gafas y hace los cebos. Los cebos también ya los venden hechos, pero si no lo quiere comprar, usted los puede hacer, le sale muy económico. Con el concentrado o la harina puede hacer entonces unos cebos y los mete en el tubo de PVC. Los puede hacer de tubo de PVC o los puede hacer de en la finca tenemos todos, ahora se me olvidó, guadua, una guadua de 4 o 5 pulgadas. Le quitamos los nudos, hacemos las varitas de 40, siembro ahí los 4 cebos y todos los días le hago lectura para proteger mi concentrado o proteger mi galpón para que no se me metan mis ratas allá y se me dañe toda mi producción, porque las muerde, porque transmiten rabia. La leptospira es una enfermedad gravísima porque la rata normalmente se orina y ahí es cuando el ser humano se contamina. Se llama leptospira por la orina de la rata. Se me metió a mi cocina, no me di cuenta, se orinó en el queso, se orinó en las frutas, en el pan, consumimos eso. Desafortunadamente nadie se dio cuenta porque atacó de madrugada, van y husmean en el mercado, en la alacena, y se nos metió por ahí o rompió una esquinita y se metió ahí. Y me humedeció el maíz y al otro día hice las arepas o la harina de arepa y me contaminé. Entonces, en la orina de la rata transmite la leptospira, que es el que ataca el sistema nervioso central del ser humano. Tengan mucho cuidado. Por eso el almacenamiento de concentrado es delicado. El manejo de su mismo galpón para evitar las ratas es importantísimo. ¿Vale? Y usted va leyendo si está comiendo las trampas y si está comiendo, pues hay ratas. Hay que seguirle poniendo en cada esquina como aparece en la fotografía, para controlar las ratas. Y hay que exterminar 0 ratas en las fincas, 0 ratas en la bodega de almacenamiento de concentrado o almacenamiento de huevos. Y aparecen aquí otras fotos donde están colocando la rata durante. Mire, este es de en PVC, o lo podemos hacer de guaduas. Hasta hay un operario en una bodega grande de las empresas que les cuento, colocando las rataurantes para el control de roedores, para evitar que entren a las bodegas, bien sean de insumos o bien sea de concentrado terminado. Así lo tenemos que hacer en nuestro galpón, lo tenemos que hacer en nuestra finca, en las casas de campo. 0 ratas, por favor. Eso es un peligro gravísimo para la salud humana y la salud animal. Tengan cuidado porque es de alto riesgo. Preguntas hasta ahí. Aportes, preguntas. Profe, una pregunta. Señora. ¿Puedo reemplazar, bueno, me devuelvo un poquito, reemplazar el pasto por caña para hacer los concentrados? Excelente. Entonces, si es caña de azúcar, ¿qué contiene la caña de azúcar? Tiene fibra, tiene carbohidrato y tiene azúcar o glucosa. Perfecto. Excelente. Bueno, entonces, profe, no tengo azúcar, pero tengo caña. Listo. ¿Cuántas libras? Tantas. Ahí ya está el reemplazo y está aprovechando la fibra de la caña. ¿Vale? Ok, profe, gracias. Con mucho gusto. ¿Qué otra pregunta, por favor? Profe, ¿me puede volver un momentico?
Claro, con gusto, de eso se trata. Y con respecto al deshidratador que tiene don José Uriel, ¿ese es hermético? Es decir, no, o tiene que hacerle algún tipo de respiradero. Me voy a devolver. Me voy a devolver aquí en el gráfico. Entonces, dice, no, voy atrás para que don José Uriel también nos ayude porque él ya lo hizo y le quedó muy bien. Aquí en el secado, véalo. Entonces, don José Uriel, la pregunta es, ¿hay necesidad de dejarle un respirador, un aireador o no? No lo Sí, vi profesor. acá. Cuéntenos, profesor. don José Uriel. Le deja una entrada de aire y una salida de aire por la parte superior. La entrada de aire es por la parte inferior y por la parte superior la salida. ¿De cuánto diámetro, don José Uriel? Ayúdenos. La parte de abajo está la parte de entrada del aire. Hay veces dejo la puerta abierta, hay veces una puerta más pequeña y de la parte de arriba está de 80 por 40 centímetros en la pura parte alta, porque el aire caliente sale por la parte alta del principio de los globos. Vale, entonces en la culata donde está la cubierta dejamos un orificio de 80 centímetros para circulación de aire. Correcto, profesor. Vale, ese día que yo entré allá en la secadora me sentí en un sauna porque estaba como a unos 55 grados. En 5 minutos sudé. No necesitamos construir sauna, ya tiene sauna propio. Profesor, Señor. ¿le podría sugerir o pedir el favor a don José Uriel si me nos pudiera regalar, digamos, al grupo en el WhatsApp una foto del respiradero en la parte inferior y una en la parte superior como para hacerme una idea? De pronto le puede servir a los Entonces, demás don compañeros. José Uriel, para que nos regale varias foticos por los lados, la cubierta, la puerta, unas 4 o 5 foticos, por favor, al WhatsApp del grupo, don José Uriel. Correcto, profesor, no hay ningún problema. Mañana la envío. Muchísimas gracias. No hay ningún Mil problema. gracias, don José Uriel. Muchas gracias. Inclusive, don José Uriel, de las bandejas y del mueble que usted tiene ahí para las bandejas. Todo. Sí, todo les mando. Sí, señor. Muchísimas gracias, don José Uriel. No, profesor, Gracias. con mucho gusto. Vale. Les cuento que don José Uriel está deshidratando ahí café, está deshidratando mango. Le vi guayaba deshidratada. Le vi guayaba, banano. Está deshidratando naranja también, la cáscara de la naranja. Es una berraquera, entonces se deshidrata y se utiliza para tortas. La naranja deshidratada así se utiliza para aromáticas. Vitamina C para la aromática totalmente natural, queda en polvo. ¿Vale? Bien, continuamos con las preguntas, con los aportes, las ayudas. Entonces aquí viene la hoja de yuca, viene todo el proceso, viene el proceso de la materia prima, vienen los secadores, la berraquera, mire, y chévere que don José Uriel ya lo tiene hecho. Viene el proceso de elaboración, hacemos el pesaje, pesamos muy bien los ingredientes. Segundo, lo mezclamos. Tercero, le agregamos agua. Profe, que si le puedo agregar aguamiel, la berraquera. Profe, que si dentro del agua le puedo poner vitaminas, que tengo ahí un tarro de vitaminas para las aves, pues la berraquera, el concentrado le queda con vitaminas. ¿Listo? Hacemos la mezcla, queda como cuando usted hace pan, como cuando hace pizza, como cuando hace la masa para las empanadas. Y lo pasamos a la peletizadora. Sale a presión, sale como un espagueti, usted lo parte del tamaño que quiere.
o simplemente lo deja largo y al momento de secar, el mismo se parte y queda peletizado. Profe, que lo va a guardar por 15 días, la berraquera por un mes, por 5 meses, lo puede guardar. Lo importante es que no le caiga sol, no le caiga agua, no le caiga humedad del piso, humedad de la pared, no le salga hongo y quede totalmente inocuo, es decir, que no se le contamine. Lo empaca, preferiblemente en canecas. En costal, también la berraquera. Aquí está la peletizadora, fácil de hacer. Viene el almacenamiento. Tengan cuidado, por favor, al momento de guardar los insumos. Profe, que me quedó harina y me sobró medio bulto de harina. Pues la berraquera, guárdela para la próxima producción. Profe, que tengo unos pollitos, me llegaron pollitos de 15 días. Ahí está la harina para que le dé las primeras comidas. ¿Qué es? Pues el concentrado en pulverizado, en harina. Entonces aquí está el almacenamiento, por favor. Viene el almacenamiento, el control de roedores. Al roedor, por favor, no lo dejen ingresar ni a la bodega, ni a su casa, ni al almacenamiento donde tienen los huevos, donde al galpón donde está la producción y tiene que ser totalmente inocua. Bien, preguntas, dudas, aportes. Nos sirve, lo podemos hacer, está fácil, está difícil, toca ir hasta la NASA, no hay necesidad. ¿Cómo ven? Señor. Profesor, yo sugiero que la mejor manera de almacenar es en caneca plástica, con aro, con su respectivo aro, para evitar el problema de las raticas. Yo tengo experiencia también con el silo de pasto y el silo de maíz, y la mejor manera es la caneca plástica, profesor. Entonces yo no sé. Perfecto, don José Uriel. Entonces, don José Uriel sugiere que lo mejor en este momento es utilizar canecas azules. Cada vez son más económicas porque las están utilizando para traer a Colombia muchísimo químico. Entonces, esa tampoco es muy costosa y le duran a uno 20, 30 años fácilmente. La facilidad también de la caneca es que trae un aro metálico y tiene un cierre hermético. Fácil de hacer, fácil de abrir y fácil de cerrar. Entonces no entra ningún roedor. Sí, yo tuve experiencia en silo de maíz con bolsas, realmente el tema de las hormigas, de los ratones, cucarachas, sapos, de todo eso. Es mejor la caneca. Entonces aquí hay segundo aporte, también la caneca. Entonces vamos a abrir las cámaras para vernos. Entonces aquí sugieren que también la caneca nos va a ayudar muchísimo en esa parte. Profe, que no tengo la caneca, sino tengo costales, fibras, la berraquera, hágale la estiva. Que la puerta de esa bodega donde está guardando los concentrados o las harinas, por favor, tiene que ir a ras de piso, no deje tan alta la puerta, a veces la damos de 1 o 2 centímetros de alta y por ahí entra el ratón, la rata. Eviten todo eso, eviten los orines de la rata a toda costa. Es altamente contaminante, especialmente la leptospira, es una enfermedad gravísima y hemos tenido problemas con contaminación por orina de rata. La orina fácil se orina en el concentrado y perdemos las gallinas que hayan consumido, que a veces son 40, 50, 100 en un galpón de 3.000, de 5.000, tenemos una pérdida muy grande por leptospira. En el humano, eviten, por favor, en las cabañas, en las casas de campo, 0 roedores. Las cocinas tienen que estar impecables para evitar que la rata llegue allá. La rata llega por el alimento. Siempre habrá queso, habrá frutas,
habrá harinas, habrá frijoles, maíz, etcétera. Ella llega ya por la proteína. Muy bien, aportes, preguntas. Mire todo lo que preguntamos. María Yaneris, ¿hay alguna pregunta? Doña Miriam. No, profe, gracias. Aprendí harto. Con mucho gusto, doña Miriam. ¿Alguien está en grupo fuera de don Álvaro? Don Álvaro, que estaba con Davinson, don Francisco, José Uriel, María Yaneris, doña Miriam. Preguntas, aportes. Profesor, insistiendo nuevamente con el tema del clon 51 que me da como un 80% en hoja y el 20% en caña, ¿esa caña la puedo picar también y deshidratar y meterla al molino? Correcto, la caña que tiene fibra, carbohidrato y proteína. Tiene menos que la hoja, pero ahí está la compensación de la fibra y el carbohidrato. Vale, muchas gracias. Bien, les agradezco su participación. Si no hay más preguntas, una feliz tarde, una feliz noche. Muchísimas gracias por preguntar. Preguntar es bueno, podemos profundizar, podemos ayudar. Entonces quedan de tareitas para cultivar en nuestra finca y empezar a hacer el concentrado. 2, queda la tarea de don Uriel de mandarnos las fotos con el frente, los lados, la parte de cubierta, por dentro las bandejas. Hay un mueble que él tiene para meter las bandejas, es una berraquera, hechos por ellos mismos, no tienen ninguna ciencia. Y entonces puede uno tener su secadora, su deshidratadora. Entonces, don José Uriel, le recomendamos las fotos. Con mucho gusto, profesor. Entonces, una feliz tarde, una feliz noche, que descansen. Feliz tarde, profesor. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Con gusto, un abrazo. Feliz tarde a Gracias, todos. profe. Feliz tarde para todos.